Vamos a hablar con la psicóloga Natalia Giussani, quien integra el área de niñez del Colegio de Psicólogos, porque nos preguntábamos ya en esta etapa del año que quizás se plantean balances, se plantean cuestiones que tienen que ver con, bueno, mirar para atrás y ver cuánto hay en el debe y cuánto hay en el haber. Por lo menos va siendo tiempo de eso, más allá de que todavía no termina el año, se va perfilando para eso, pero queríamos hacer foco en la población infantil específicamente y desatamos algunos interrogantes, particularmente no soy padre, Héctor es padre, Nura no sos madre, pero bueno, tenemos infancias cercas, por lo menos tengo infancias cercas en mi vida, infancias casi adolescencias, y en ese caso quizás se nos planteaban algunas dudas. De todos modos, perdona que te interrumpa, ¿no? Sí. No siendo padre también, fuimos niños también. Y también hemos visto y vivido situaciones es verdad. de bullying. Te relacionás con niños todo el tiempo también. Tal cual. Pero bueno, algo de la reseña que nos dejó Cintia Díaz, nuestra productora, bien digo, dice, estamos acostumbrados a consultar psicólogos e incluso a contar socialmente cómo nos va en nuestra terapia, pero el semblante nos cambia cuando escuchamos dos palabras, psicólogo infantil. Pero lo cierto es que no solo los adultos tienen problemas, sino también los niños. ¿Cómo detectarlos? ¿Cuándo integrar justamente el psicólogo, el profesional o la profesional a la infancia? ¿Y cómo detectar el momento en el cual se está haciendo falta eso? Natalia, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, de la población infantil, ¿mucha está asistida por la terapia? Vos sabés que a partir de la pandemia, bueno, fue como un cambio de 180 grados. Antes veíamos los chicos, digamos que la consulta por un niño era muy ocasional, digamos, no se daba en general. A partir de la pandemia, esto, bueno, de la consulta al niño se vio incrementado por, bueno, todos los efectos que trajo esta pandemia, el estar encerrados, el estar limitados en cuanto al vínculo social. Particularmente en el consultorio yo tengo bastante demanda con respecto a lo que es la consulta por un niño y bueno, esto de la pandemia, ya te digo, dejó huellas, la verdad que bastante profundas en los niños. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Hay algún aspecto que se destaque más que otro? Sí, yo veo mucho lo que es miedos en los niños. Miedos, que ya te digo, antes ocasionalmente se daba esa consulta por un niño por los miedos, pero ahora es como muy común esto de volver a salir, a encontrarse. Bueno, fue todo un desafío para muchos chicos, me imagino, no sé, se me vino a la cabeza una persona que recién nacía al principio de la pandemia, transitó 2 años en encierro y los primeros 2 años de su vida en encierro y después debió salir a la calle o a la sociedad, como digo, ahí hay una marca. Totalmente, porque en realidad vos pensás que a partir de esa edad es como que empiezan a socializar mucho más, ingresan a un jardín, a una guardería y el vínculo se había limitado a la familia. Vos acordate que quedó limitado muy a la familia, inclusive con el tema de los abuelos, que mucho tiempo por ahí por cuidar a los abuelos no los podían ver. Bueno, volver a ese contacto, volver a ese vínculo, volver a socializar, les costó bastante esto de desprenderse y despegarse de esa situación de encierro y de ese vínculo con ese papá, esa mamá que estábamos las 24 horas del día, esos 365 días del año, que fue el primer año de pandemia. La parte más áspera de la pandemia. Totalmente. Y se vinculaban a través de lo que son los chicos más grandes, de pantallas. Imagínate que el vínculo era a través de una pantalla, de una clase virtual con la docente, con los mismos compañeros. Esto dejó marcas, no solo en los niños más pequeños, sino también, bueno, en ese primer grado donde también la pasaron de manera virtual. Imagínate el cambio de sala de 5 a primer grado, todo lo que es el cambio de ciclo. Del ciclo, claro. Exactamente, eso también marcó como un antes y un después, y volverse a encontrar con compañeros y volver a compartir lo que es una jornada escolar. Bueno, dejó sus efectos y bueno, ya te digo, yo veo mucho lo que es miedos en los niños, esto de poder separarse de papá, separarse de mamá y bueno, y el volver a vincularse con niños de su edad. ¿Nuna, Héctor? El niño no deja de ser un sujeto social como somos todos los adultos también, pero
en la primera etapa de la vida, digamos, hasta los 10 años, ¿cuánto tiene que ver el niño en tanto sujeto social con sus problemas, sus padeceres, y cuánto influye la familia, si no termina siendo una réplica de los problemas que tiene papá y mamá, ese padecimiento del niño? Bueno, hay una cuestión que se viene dando también, que uno digo, no viene... papá, mamá, puede ser, digo, una familia, una familia típica. Hoy, por suerte, podemos hablar de familias conformadas con 2 mamás, 2 papás. Quien ejerza la función de tutor, de padre. Exacto. Con respecto a eso, bueno, hoy también se ve en la clínica como cierta dificultad de los papás, sobre todo con respecto a lo que es poner límites, esto de consultarles tal o cual cosa a los niños. A veces es como que pierden ese rumbo los padres y a la hora de poner un límite les cuesta muchísimo. Uno lo ve en la clínica, digamos. Esto es algo que se ha perdido, esto de la ley, de cómo instalar la ley, sea un papá, sea una mamá, sea, como vos decías, el representante de la familia o la figura de la familia que esté ahí, es como que ha perdido el rumbo. Se pasó del extremo del autoritarismo, ¿no? Digamos, en los años que uno era más chico, y esta cuestión de que si lo decía papá, mamá o la figura que sea, se hacía y no se cuestionaba. Y ahora es como que está el cuestionamiento constante, esto de tener que a veces consultan tal o cual cosa, que creo que desde la función de mamá, papá o quien sea, la ley debe estar, ¿no? Hay ciertas cosas que no se deben consultar a un niño para que tome una decisión, digamos. No es un consenso. Exactamente. Exactamente. No es un estado asambleario, ¿no? Exactamente. Venía a comer, anda a bañarte, lavate los dientes, qué sé yo. Cosas básicas. Cosas básicas. Exactamente, cosas básicas. Cosas básicas. Creo que está costando bastante esto, o por lo que uno ve en lo cotidiano, está costando bastante, porque los chicos cuestionan, porque los chicos preguntan, porque los chicos... esto de los derechos del niño, si bien está bueno y es un reconocimiento que ciertas cosas tienen su derecho, no solo a la educación, sino también a ser escuchados, es como que está esa línea delgada donde el escucharlos excesivamente ante determinadas situaciones es un obstáculo y a veces juega en contra, digamos, ¿no? Yo creo que hay ciertas reglas que, como vos decías, dentro de una casa hay que cumplir. Bueno, a tal horario uno se baña, a tal horario uno come, a tal horario bueno, se hace la tarea, en el caso de la escuela. Pero es como que se ha perdido, si bien se ha ganado mucho en esto de los derechos, hay ciertos padres como que están ciertamente desorientados, por llamarlo de alguna manera. ¿Y eso a qué se puede deber? O sea... Yo creo que son varios factores. Uno tiene que ver con que a veces uno trabaja mucho como papá, y esas horas que uno no está y esas horas que por ahí uno no está presente, hay ciertos padres que les genera como cierta cuestión de culpas, ¿viste? Entonces, eso está ahí en juego. Como pasan muy poco tiempo, hay papás o mamás que pasan todo el día trabajando, y lo ven recién a la noche a su hijo. Entonces también es como una cuestión de 2 caras de una moneda, de una misma moneda. Esto de trabajar, porque bueno, uno quiere obviamente brindarle lo mejor y todas las posibilidades, pero el otro lado es ese tiempo que uno pierde con sus hijos, digamos, ¿no? Y hoy los chicos tienen mucho acceso a lo que son las tecnologías, las pantallas, como decías vos, y ahí me parece que es un lugar central para el ciberbullying. Totalmente. Que nosotros lo hemos vivido de otra manera, y yo creo que ahora es más fácil recibir el bullying, porque antes no te enterabas de todo, ahora los chicos tienen todo el alcance de la mano. Sí. ¿Cómo detectás en un niño que está padeciendo, sufre bullying, acoso, o tiene algún malestar que no lo está expresando? A ver, lo que uno puede observar es los cambios de conducta. ¿Sí? Los cambios de conductas, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, bueno, todo lo que es la cuestión de la impulsividad, digamos, ¿no? Uno conoce a su hijo en general, ¿no? Uno conoce a su hijo y más o menos va viendo que hay ciertas cosas que a lo mejor empiezan a llamar la atención, como una lucecita que se prende y que uno dice, bueno, evidentemente algo está pasando. A veces los chicos no lo dicen porque no lo saben expresar, porque no saben lo que les está pasando, digamos. Entonces, bueno, poder estar ahí atento a los pequeños cambios de actitud, de conducta. Yo te decía, bueno, esta cuestión de las reacciones, de los cambios o los trastornos del sueño, de la alimentación, digamos, ¿no? Esta cuestión, o de un niño tranquilo, ciertamente dócil, un cambio abrupto a un niño violento. Hay algo que ahí
enciende como una lucecita de alarma, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que, por supuesto, cada niño es particular, es individual, y yo creo que los papás y las mamás, y bueno, el representante que sea, tiene un cierto conocimiento de cómo es ese niño o ese adolescente también, digamos, ¿no? Porque también hablamos de las adolescencias y los adolescentes también han sufrido ciertos cambios con esto de la pandemia. ¿Cómo se apoyan padres y madres en los diagnósticos de los profesionales o las profesionales? ¿Existe la posibilidad de una mala praxis en ese sentido? Mirá, hacer un diagnóstico lleva mucho tiempo. A nosotros los profesionales, y a veces el diagnóstico se basa no solo en el conocimiento del profesional, sino también en lo que pudo recoger de la escuela, si hay una psicopedagoga también, digamos, del entorno, de las familias, digamos. Uno tiene que tomarse tiempo para los diagnósticos porque es una cuestión bastante seria. A veces un niño mal diagnosticado le queda ese rótulo para siempre, digamos, ¿no? Entonces, y tener en cuenta que los primeros 5 o 6 años de vida el niño está en desarrollo, en pleno desarrollo. No solamente de su crecimiento en cuanto a cuerpo, sino también en cuanto a lo que es la cuestión... Los diques morales. Exactamente. Entonces, la instalación del super yo, metiéndome en tu disciplina. Exactamente. No apresurarnos con los diagnósticos, ¿sí? Un diagnóstico lleva tiempo, y no se basa solamente en pruebas diagnósticas que nosotros los profesionales, no solo los psicólogos, sino también los psicopedagogos, tenemos cierta batería de test que nos ayudan. Las entrevistas son muy importantes. Podría ser algo mucho más, no de un solo campo de la psicología, sino también de otros campos más. Exactamente. Y cuanto más se trabaja en red, mejor abordamos a ese niño, ese adolescente, y mejores herramientas le podemos brindar para que salga de esa situación, de ese malestar que está sintiendo. Se me ocurre pensarlo desde el punto de vista de, bueno, qué sé yo, algún padre o alguna madre que no esté seguro de ese diagnóstico, ¿qué puede hacer? Puede consultar a otro profesional que no necesariamente sea de la rama de la psicología, como para tener alguna voz extra. Exacto. Todo lo que es trastornos del aprendizaje, uno tiene, siempre trabajamos psicólogo y psicopedagogo o psicopedagogo solo, digamos, ¿no? Dependiendo, por supuesto, el trastorno del aprendizaje. Entonces, apoyarnos, esta cuestión de poder trabajar entre varias disciplinas juntos, nos ayuda, bueno, a abordar mejor ese niño, a poder realmente llegar a un diagnóstico y que ese diagnóstico sea el adecuado. Pero siempre cuando uno tiene ciertas dudas es aconsejable, bueno, hacer otra consulta, ¿por qué no? No es inválido en ese sentido. Es como cualquier otra... Claro. Eso te iba a decir, es como cuando uno va a un psicólogo, no te convence, probás con otro. Un médico te quebra la pierna, uno te dice hay que cortar la pierna y otro te va a decir se puede salvar. Y vas al que se puede salvar. Y vamos al que se puede salvar. Y si te dice que te salvas la pierna haciendo kinesiología, qué sé yo, por poner un ejemplo tonto, uno va a privilegiar ese. Por supuesto. ¿Cuánto tiene que ver la literalidad a la hora de comunicarnos con los chicos? Las palabras que uno utiliza, vos decís. Y es importante. Sobre todo porque a la hora de comunicarnos uno se comunica desde el lado de adulto. Y hay palabras que por ahí uno utiliza y que el niño o el adolescente no termina de entender a qué nos referimos o qué queremos decir con eso. Lo bueno o lo que uno rescata de esta cuestión de poder dialogar padres e hijos es esta cuestión de empezar a pensar cuál es el significado que le da el niño a esa situación, que si hay algo que nos está contando, por ejemplo, ¿sí? Que entiende esa situación. A veces nosotros utilizamos palabras que para ellos son difíciles. Claro, o no comprenden. No comprenden, claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque su cabecita se adecúa a su edad, ¿sí? Y a veces utilizamos sin darnos cuenta palabras que ese niño o ese adolescente no entiende, no llega a comprender a qué nos referimos. Y tampoco les da curiosidad por saberlo. No. Y no adelantarnos en los tiempos. A veces uno con esta cuestión de la facilidad de información que vos decías hace un ratito, los chicos se meten en distintas aplicaciones o en distintas redes sociales donde se utilizan palabras que por ahí no entienden y le dan un significado que no es nada que ver a lo que realmente es esa palabra, digamos, ¿no? Y hay cuestiones que, por ejemplo, en la adolescencia están de moda. Esta cuestión de no sé si quiero ser mujer, si quiero ser varón, estas palabras de la bisexualidad y todo lo demás. Bueno, también poder partir del concepto que entiende cada uno de estos adolescentes, digamos, ¿no? Porque a veces uno le pone palabras
y palabras excesivas para lo que es en realidad una situación o lo que están planteando ellos y las inquietudes que pueden llegar a tener. Siempre uno, como estrategia, es primero, bueno, ¿vos qué entendés de esta palabra? Claro. ¿Sí? Escuchaba hace poco una mamá psicóloga que tenía una hija adolescente y la hija adolescente le decía, mamá, creo que soy lesbiana y... No, creo que soy pansexual. No, creo que soy esto. No, creo que soy lo otro. Y ella le dice, mira, hasta que no le des un beso en la boca con los ojos cerrados a una persona, no vas a saber qué sos. No te apures, no te apresures, anda despacio, tenés tiempo para elegir, tenés tiempo para definirte. Me gustó esa imagen, ¿no? Sí, claro esa que respuesta. sí. Claro que sí. Te quería preguntar, en los 90 y tal vez antes, hubo toda una corriente yanqui, principalmente, que tengo entendido que nace ahí, sobre el diagnóstico del TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Sí. El trastorno de déficit de atención. Y muchos, esa corriente, digamos, también no solamente creó el diagnóstico, se dice, sino que es la solución, que es la Ritalina, que es una droga para bajar al chico. ¿Cuál es tu opinión sobre ese diagnóstico, el TDAH, y sobre el uso de la Ritalina? A ver, en realidad, en cuanto a la medicación en los niños y en los adolescentes, hay que tener mucho cuidado porque esto genera adicción. Sí, entonces, por ahí, ¿qué niño no es inquieto hoy en día? Claro. Yo estudio psicología y una profesora que está de neurofármaco me dijo, lo raro sería que no sea hiperactivo el chico, ahí tenés que preocuparte. Saben que por ahí les cuesta más concentrarse en la atención, pero debe haber técnicas para mejorar y no siempre ir a los fármacos. Es preferible una atención psicológica a tiempo y no un fármaco. ¿Sí? Un buen profesional que pueda acompañar, por supuesto que, como ustedes decían, esto depende de nosotros le llamamos transferencias, pero es como el feeling que uno tiene entre lo que es el paciente y el profesional. Y muchas veces ese feeling no se da. Entonces, es preferible un acompañamiento o cierto tratamiento psicológico a una medicación. Está comprobado que esto genera adicción, la medicación de tan pequeños. ¿Sí? Hay ciertas patologías que, por supuesto, son necesarias. Claro. ¿Sí? Pero hay que tener ojo, hay que tener mucho cuidado con la medicación. Y siempre una mirada profesional, claramente. Exactamente. Pero el diagnóstico existe como tal. Sí, existe. Y vos aconsejás una terapia, digamos. Yo aconsejo terapia, del orden que sea, digamos. Hay distintas terapias, pero si ese niño está en un espacio y en un tratamiento, va a poder generar mucho más recursos que si no lo tiene, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo vuelvo a decir esto de la medicación, ojo con la medicación, porque está comprobado, se han realizado estudios con respecto a esto de la medicación a tan corta edad y está comprobado que esto genera adicción. Adicción, sí. ¿Y la terapia cognitiva conductual te parece que es...? Sobre determinados casos, sí. Sí. Es una terapia que funciona. Por ejemplo, ¿en qué casos? Yo sé que es difícil generalizar, pero sí se puede poner un ejemplo. Sí, determinados casos de autismo, pero también, bueno, yo creo que mientras sea un profesional con ética, que uno siempre lo resalta esto, más allá de la terapia, puede funcionar cualquier terapia, digamos, ¿no? A veces uno escucha que por ahí la gente, no, psicoanálisis no, porque es muy largo. Bueno, yo creo que mientras sea un profesional que tenga, digamos, esta cuestión ética como muy presente y no pierda de vista al sujeto, con una terapia, con una buena terapia, no te digo que pueda cambiar 180 grados, pero bueno, ciertas cosas se pueden trabajar para que ese niño se pueda insertar en una escuela, pueda tener un grupo social al cual vincularse, es muy importante. Los niños autistas tienen esa dificultad de vínculo en cuanto a los pares, ¿sí? A veces tienen movimientos estereotipados, digamos, ¿no? Que a veces llaman la atención. Bueno, yo entiendo que no es fácil tener a un niño en un aula con estas características, ¿sí? Pero bueno, creo que los docentes, ese es el desafío, de poder
incluirlos, y a veces, bueno, se trabaja con acompañamiento terapéutico para ese niño exclusivamente, digamos, ¿no? Pero un buen profesional que tenga la cuestión ética bien clara, cualquiera sea la terapia, es sumamente importante y necesario. No sé si les queda alguna. Yo tengo duda. miles de Sí, preguntas. por favor, Ay, adelante, pero dale, Héctor, dale. Hay también como una idea de que el niño va a una escuela o a hacerse amigos, ¿no? Es parte, sí, es parte de lo que es la Pero puede escuela. pasar que te hagas amigo de un compañero. Sí, sí. Pero no tiene nada de malo no hacerte amigo de un Totalmente, totalmente. A lo mejor, a ver, a veces hay que tener en cuenta las características de ese grupo de pares. Es muy importante también, bueno, la función del docente, ¿no? Más allá del aprendizaje, digo yo, digamos, ¿no? Hay docentes que realmente de vocación, bueno, se ponen como el grado al hombro y hacen un seguimiento de cada uno de los alumnos, que a la verdad que eso es para sacarse el sombrero, Sí, creo, ¿no? Y yo creo que en la pandemia también han demostrado Sí, sí. como mucha pasión en lo que hacen, digamos, ¿no? Por supuesto, habrá que buscar para ese niño un ámbito donde sí pueda hacer amigos, ¿sí? Claro, donde no se lo excluya. el sujeto aislado no existe. No, exactamente. Un deporte. Muchas veces la escuela sí. no, pero un deporte, digamos, ¿no? Un club. Sí, Un o club. un vecino. Un también vecino. puede ser. Claro que sí. Y en ese caso es mejor, como tomando parte de lo que dijo Héctor anteriormente, es mejor que padre o madre guíen eso o directamente preguntarle al niño o a la niña dónde te sentís mejor. Bueno, mira, siempre también es importante preguntar a los niños ciertas cosas que... Porque a lo mejor lo llevas a fútbol y le gusta hacer cerámica. Totalmente. No sé. No, Muchos padres buscar- también quieren el sentido de pertenencia, Sí. de lo que ellos fueron, de que sigan en su club, de que jueguen a su deporte. Te transfiero, sí, mi Tomá, pasión frustrada seguí por el vos. fútbol, claro. Vos tomá. rompela, yo no lo logré, Pero hacelo yo no vos. quiero hacer esto, claro. No, bueno, yo creo que también la parte buena de poder escuchar y poder entablar un diálogo con los hijos es escuchar lo que quiere hacer. Claro. Y no por saldar una cuenta pendiente de No uno. va a ser jugador de ¿sí? primera porque vos no pudiste ser. Claro. Totalmente. Y ese es el desafío también de los papás. Poder en esas cosas, sí escuchar. Y en esas cosas, bueno, darle participación. Y si no se siente bien en ese deporte, bueno, probemos otro. Hagamos otra cosa. Si no es un deporte, es algo en relación al arte. Digamos, ¿no? Y a veces se encuentran en esos espacios ese grupo que lo aloja, ese grupo que lo puede contener, ese grupo que lo acompaña, que puede compartir. No nos limitemos solamente a la escuela. Hoy en día los chicos también hacen muchas actividades más allá de la escuela. Creo que es importante escuchar a los niños o adolescentes, bueno, en cuanto a lo que están sintiendo, a lo que les pasa, digamos, ¿no? A lo que les gusta. A veces está bueno que prueben varias cosas y después digan, bueno, me ¿Cuál te gusta gustó esto. más? Sí. ¿Sí? Tengo una pregunta para hacerte que a mí me cuesta comprender si un niño tiene la suficiente madurez como para encarar un proceso de acompañamiento en ese sentido. Y es lo que se llama el acompañamiento a las infancias trans. ¿Qué opinión tenés vos sobre eso? ¿Un niño de 5, 4, 6 tiene la madurez como para enfrentar un proceso trans? No. A veces lo que uno ve es Porque que... hasta estatalmente está Sí. siendo fomentado eso. Sí, es un tema y es preocupante, digamos, ¿no? Un niño de esa edad no tiene la madurez como vos decís, ni tiene las cosas claras como para decir, bueno, soy esto o soy aquello. Lo que es la identidad sexual se termina de definir, yo te diría, se define en la adolescencia tardía a veces, pero no un niño de 4, 5 años, 6 años. Porque como hablábamos, yo vuelvo a esto, no saben lo que es un transexual, no saben lo que es una lesbiana, y a veces lo escuchan porque lo escuchan de algún lado y no llegan a terminar de entender qué es realmente. Entonces, a veces tiene mucho que ver la familia. Entonces, no nos adelantemos, no nos apresuremos, tiene todo el tiempo necesario para poder elegir
y lo que elija, por supuesto que lo haga convencido y lo que a veces escuchan los niños porque a veces está de moda, esto de cambiar el nombre, digamos, uno también lo escucha en el consultorio. Bueno, esperemos, 4 o 5 años es muy pequeño para un montón de cosas y para esto también. ¿Qué nos apresura? Los tiempos de los sujetos no son los tiempos cronológicos. Y a veces los tiempos cronológicos no son lo mismo que el tiempo de cada sujeto individual. Digamos, a ver, les pongo un ejemplo simple. En la escuela, no todos aprenden en el mismo tiempo. Hay niños que les cuesta más, hay otros niños que no, que son rapidísimos y lo pueden incorporar y lo aprendieron y ya está. Bueno, es el tiempo de cada sujeto. ¿Sí? A ver, a nivel desarrollo, hay ciertas cosas que se manejan en ciertas etapas de la vida. Lo que es control de esfínteres, ¿sí? Lo que es esta cuestión de poder dejar el chupete, el poder dormir ya solo, hacen al desarrollo. Pero hay niños que pueden en otros tiempos. Y a veces cuando los tiempos no coinciden con el desarrollo, es ahí cuando también se hace necesaria la consulta con un psicólogo, digamos, ¿no? Un niño de, 10 años que no contiene esfínteres. Claro. ¿Sí? Estamos hablando de que, ya hay un tiempo que pasó y que lo que se debería dar no se está dando. Bueno, preguntemos, ¿no? ¿Qué está pasando? Detengámonos en ese niño. ¿Qué le está pasando? ¿Sí? Está. Perfecto. Bueno, ahí está. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Se nos fue el tiempo, sí, tal cual, rapidísimo. Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, por favor.